Imagina construir un imperio durante 25 años solo para que tu marido se lo entregue a su amante delante de todo el mundo, en una sola noche. Él pensó que me había destruido, pero se olvidó de un pequeño detalle. La verdadera dueña siempre fui yo. Esta no es una historia de desamor. Es la historia de cómo recuperé hasta el último céntimo de lo que era mío. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Me llamo Elena Herrera. La gala anual Innovatec era la cumbre de nuestro éxito, el de Rojas Innova, la empresa que mi marido Ricardo Rojas y yo fundamos. Estaba a su lado en el escenario, sonriendo a los inversores y a la prensa. Entonces, él hizo una pausa, con esa sonrisa arrogante que yo conocía tan bien, y llamó a su joven asistente, Sofía Montes. Delante de todos, ella anunció que estaba embarazada de él, y que Ricardo me dejaba para formar una nueva familia. El silencio fue atronador, solo roto por los flashes. Ricardo la rodeó con un brazo, mirándome con una mezcla de lástima y triunfo. En ese instante, no solo perdí mi matrimonio de 25 años, sino que fui públicamente humillada, descartada como si fuera una antigüedad. Me quedé paralizada, viendo cómo el trabajo de toda mi vida implosionaba en un espectáculo cruel y perfectamente orquestado para destruirme. Mi mundo se derrumbó bajo los focos y yo era el único escombro visible. Crecí en un barrio de clase media de Valencia, lejos de este lujo. Fui un prodigio de la ingeniería informática, la estratega silenciosa detrás del imperio. Conocí a Ricardo en la universidad. Él era el carismático, el vendedor nato, y yo era el cerebro. Fundamos la empresa en el garaje de mis padres. Yo diseñé la tecnología y el modelo de negocio, pero mi naturaleza introvertida me hizo cederle el protagonismo. Acepté ser la socia silenciosa, un puesto en el consejo sin crédito público. Mi vida antes de la gala era tranquila, centrada en criar a nuestros hijos, y en ofrecerle a Ricardo orientación estratégica desde la sombra. Nunca busqué la fama ni el reconocimiento. Construí ese imperio para mi familia, para crear un legado de estabilidad y seguridad. No me di cuenta de que, para Ricardo, ese legado se había convertido simplemente en una herramienta de poder, una que no dudaría en usar para desecharme cuando ya no le servía a sus propósitos. La humillación en la gala fue solo el principio. A la mañana siguiente, los titulares gritaban, escándalo en Rojas Innova. Me pintaban como la esposa ingenua, vieja y anticuada. Ricardo, envalentonado por la atención mediática, me entregó los papeles del divorcio. La oferta era un insulto, 500.000 euros, amparándose en un acuerdo prenupcial que firmamos cuando no teníamos nada más que sueños y deudas. Era una miseria calculada para aniquilarme. Casi de inmediato, congeló mi acceso a todas las cuentas de la empresa, y dio órdenes explícitas a seguridad para que me prohibieran la entrada al edificio, el mismo edificio cuyos cimientos ayudé a levantar. Mis supuestos amigos me dieron la espalda, alineándose con el hombre que ahora ostentaba todo el poder. La soledad fue tan rápida y brutal como la traición. Me encontré aislada, despojada de todo en cuestión de horas. Para rematar la humillación, Sofía se mudó a nuestra casa, a mi hogar. Empezó a publicar fotos en sus redes sociales, posando en mis jardines, en mi salón, usando mis cosas como si siempre le hubieran pertenecido. Cada foto era una puñalada, una declaración de su victoria. Me quedé sin nada, solo con la vergüenza pública y una rabia fría y profunda que crecía dentro de mí, un fuego lento que prometía consumirlo todo. Pero Ricardo, en su arrogancia desmedida, cometió un error fatal. Nunca entendió de dónde venía realmente su poder. Al principio, cuando solo éramos dos jóvenes con una idea, el principal inversor fue mi padre. Un hombre astuto que desconfiaba profundamente de la vanidad y la ambición de Ricardo. Vio algo en él que yo, cegada por el amor, no quise ver. Mi padre estructuró su inversión de una manera muy particular. No fue un préstamo, sino una compra del 51% de las acciones con derecho a voto de la empresa. Esas acciones no se pusieron a mi nombre directamente, sino en un fideicomiso blindado e inatacable. Un vehículo legal diseñado para protegerme. Una fortaleza silenciosa esperando el momento adecuado para ser activada. El contrato de ese fideicomiso contenía una joya legal redactada por los abogados de mi padre. Una cláusula de conducta moral. Era simple y devastadora. Estipulaba que el control total de esas acciones se me transferiría de forma inmediata atrás. Un acto público e innegable de infidelidad conyugal o mala conducta profesional por parte del CEO en funciones. Ricardo o no la recordaba o, en su soberbia, nunca creyó que se aplicaría. Ese fideicomiso era mi arma secreta. La llave no solo para recuperar mi empresa,
sino para desmantelar el mundo que Ricardo había construido sobre mis espaldas. Mientras él y Sofía celebraban su aparente victoria, creyendo que yo estaba rota y derrotada, yo estaba en silencio, desempolvando los planos de mi contraataque. La justicia, a veces, solo necesita que se tire del hilo correcto, para que todo se deshaga. Decidí no luchar contra el divorcio, ni contra la narrativa que habían creado en los medios. Desaparecí del mapa. Dejé que pensaran que me había rendido, que estaba llorando en algún rincón oscuro. La mejor estrategia era dejar que su ego se inflara hasta el punto de la ceguera. Mientras ellos se regodeaban, yo movía mis piezas en la sombra, preparando el jaque mate. Mi primer paso fue contactar con el administrador del fideicomiso, un discreto y leal abogado de la familia. Le proporcioné las pruebas del incidente en la gala, recortes de prensa, vídeos, testimonios. No había lugar a dudas. La cláusula de conducta moral se activó oficialmente. De la noche a la mañana, sin que nadie lo supiera, me convertí en la accionista mayoritaria de Rojas Innova. Luego, contacté con un miembro del Consejo de Administración de la vieja guardia, un hombre íntegro al que Ricardo había marginado por no ser uno de sus aduladores. Siempre me había respetado y sabía perfectamente cuál había sido mi papel en la creación de la empresa. Le revelé mi nueva posición, y le pedí su apoyo incondicional. No dudó ni un segundo. Tenía un aliado dentro. El siguiente paso fue la trampa. A través de mi aliado se convocó una reunión extraordinaria del Consejo. El pretexto era vago, y aparentemente inofensivo. Abordar la reciente exposición mediática y confirmar la estabilidad del liderazgo a largo plazo. Ricardo mordió el anzuelo. Estaba convencido de que la reunión era una formalidad para consolidar su poder. Incluso creyó que el Consejo iba a destituirme oficialmente de mi puesto honorífico y, quizá, a nombrar a Sofía para algún nuevo cargo ejecutivo como recompensa. Su arrogancia era mi mejor baza. Imaginé su entrada triunfal en la sala de juntas, sonriente, del brazo de su amante, listo para recibir los aplausos que creía merecer por su audacia. La mañana de la reunión sentí una calma gélida. No había nervios, solo una determinación de acero. Me vestí con un traje impecable, uno que no había usado en años. No era la esposa despechada que ellos imaginaban, sino la fundadora y dueña que volvía a reclamar su trono. Cada paso que daba hacia esa sala de juntas era un paso para recuperar mi vida. Llegué antes que nadie. Me senté en la cabecera de la mesa, el asiento que siempre había ocupado Ricardo. Mi abogado se sentó a mi derecha, con una carpeta de cuero que contenía los documentos que cambiarían todo. Esperamos en silencio mientras los demás miembros del consejo llegaban, sus rostros mostrando una mezcla de confusión y curiosidad al verme allí. Ricardo y Sofía entraron los últimos, tal y como había previsto. Él sonreía, radiante, hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Su sonrisa se congeló, reemplazada por una mueca de incredulidad y un atisbo de pánico. Sofía, a su lado, pareció encogerse, intuyendo que algo iba terriblemente mal. El ambiente en la sala se cargó de una tensión palpable. Antes de que Ricardo pudiera articular una sola palabra, mi abogado se puso en pie. Con una voz monótona y profesional, presentó formalmente los documentos del fideicomiso. Leyó la cláusula de conducta moral, en voz alta, cada palabra resonando en el silencio sepulcral de la sala. Pude ver el color desaparecer del rostro de Ricardo. El abogado anunció entonces que, con efecto inmediato, yo, Elena Herrera, ostentaba el 51% del control accionarial de Rojas Innova. El poder en la sala había cambiado de manos de forma instantánea y brutal. Ya no era la esposa humillada, era la máxima autoridad. La dueña indiscutible de todo lo que nos rodeaba. Mi aliado en el consejo no perdió el tiempo. Inmediatamente, propuso una moción de censura contra Ricardo Rojas. La votación fue rápida, unánime. Fue destituido de su cargo de CEO, despojado de su salario, de sus acciones y de su puesto en el consejo. Despedido con efecto inmediato. Todo lo que había construido sobre mi trabajo se desvaneció en menos de 5 minutos. La seguridad, que ya había sido alertada, entró en la sala. Escoltaron a un Ricardo lívido de rabia, y a una Sofía horrorizada fuera del edificio. Él gritaba amenazas, insultos, pero sus palabras ya no tenían ningún poder. Eran solo el eco de un hombre que lo había perdido todo por su propia arrogancia. Lo vi pasar por delante de mí, derrotado. Mientras se lo llevaban, el silencio volvió a la sala. Los miembros del consejo me miraban, esperando. Mi aliado se giró hacia mí, con una expresión de profundo respeto, y me preguntó,
¿Cuál es nuestra primera orden del día, señora Rojas? Su pregunta colgó en el aire, marcando el inicio de una nueva era. Respiré hondo, saboreando el momento. Miré alrededor, al imperio que yo había creado y que ahora, por fin, me pertenecía de forma visible y oficial. Sentí el peso del pasado desvanecerse, y una nueva fuerza apoderarse de mí. La justicia no había sido poética, había sido corporativa, fría y absolutamente satisfactoria. Fijé mi mirada en él, corrigiéndole con una calma que me sorprendió a mí misma. Había llegado el momento de recuperar no solo mi empresa, sino también mi propia identidad, la que había quedado sepultada bajo el apellido de mi exmarido durante demasiado tiempo. Era el fin de una etapa y el verdadero comienzo de mi vida. Es señora Herrera, dije, y mi voz sonó firme, segura. Y nuestra primera orden del día es un cambio de imagen. Vamos a borrar el apellido. En esa sala, no solo recuperé una empresa, recuperé mi nombre, mi historia y mi futuro. La venganza no fue solo recuperar lo que era mío, fue borrarlo a él por completo de mi legado. Hoy descubrirás la historia de cómo recuperé hasta el último céntimo del imperio que construí durante 25 años, justo después de que mi marido se lo entregara a su amante en una sola noche. Él pensó que me había destruido, pero se olvidó de un pequeño detalle. La verdadera dueña siempre fui yo. Esta no es una historia de desamor, es la historia de mi venganza. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Me llamo Elena Herrera. La gala anual Innovatec era la cumbre de nuestro éxito, el de Rojas Innova, la empresa que mi marido Ricardo Rojas y yo fundamos. Estaba a su lado en el escenario, sonriendo a los inversores y a la prensa. Entonces, él hizo una pausa, con esa sonrisa arrogante que yo conocía tan bien, y llamó a su joven asistente, Sofía Montes. Delante de todos, ella anunció que estaba embarazada de él, y que Ricardo me dejaba para formar una nueva familia. El silencio fue atronador, solo roto por los flashes. Ricardo la rodeó con un brazo, mirándome con una mezcla de lástima y triunfo. En ese instante, no solo perdí mi matrimonio de 25 años, sino que fui públicamente humillada, descartada como si fuera una antigüedad. Me quedé paralizada, viendo cómo el trabajo de toda mi vida implosionaba en un espectáculo cruel y perfectamente orquestado para destruirme. Mi mundo se derrumbó bajo los focos, y yo era el único escombro visible. Crecí en un barrio de clase media de Valencia, lejos de este lujo. Fui un prodigio de la ingeniería informática, la estratega silenciosa detrás del imperio. Conocí a Ricardo en la universidad. Él era el carismático, el vendedor nato, y yo era el cerebro. Fundamos la empresa en el garaje de mis padres. Yo diseñé la tecnología y el modelo de negocio, pero mi naturaleza introvertida me hizo cederle el protagonismo. Acepté ser la socia silenciosa, un puesto en el consejo sin crédito público. Mi vida antes de la gala era tranquila, centrada en criar a nuestros hijos y en ofrecerle a Ricardo orientación estratégica desde la sombra. Nunca busqué la fama ni el reconocimiento. Construí ese imperio para mi familia, para crear un legado de estabilidad y seguridad. No me di cuenta de que, para Ricardo, ese legado se había convertido simplemente en una herramienta de poder, una que no dudaría en usar para desecharme, cuando ya no le servía a sus propósitos. La humillación en la gala fue solo el principio. A la mañana siguiente, los titulares gritaban, «Escándalo en Rojas Innova». Me pintaban como la esposa ingenua, vieja y anticuada. Ricardo, envalentonado por la atención mediática, me entregó los papeles del divorcio. La oferta era un insulto, 500.000 euros, amparándose en un acuerdo prenupcial que firmamos cuando no teníamos nada más que sueños y deudas. Era una miseria calculada para aniquilarme. Casi de inmediato congeló mi acceso a todas las cuentas de la empresa y dio órdenes explícitas a seguridad para que me prohibieran la entrada al edificio. El mismo edificio cuyos cimientos ayudé a levantar. Mis supuestos amigos me dieron la espalda, alineándose con el hombre que ahora ostentaba todo el poder. La soledad fue tan rápida y brutal como la traición. Me encontré aislada, despojada de todo en cuestión de horas. Para rematar la humillación, Sofía se mudó a nuestra casa, a mi hogar. Empezó a publicar fotos en sus redes sociales, posando en mis jardines, en mi salón, usando mis cosas como si siempre le hubieran pertenecido. Cada foto era una puñalada, una declaración de su victoria. Me quedé sin nada, solo con la vergüenza pública y una rabia fría y profunda que crecía dentro de mí, un fuego lento que prometía consumirlo todo. Pero Ricardo, en su arrogancia desmedida, cometió un error fatal. Nunca entendió de dónde venía realmente su poder. Al principio, cuando solo éramos dos jóvenes con una idea,
El principal inversor fue mi padre. Un hombre astuto que desconfiaba profundamente de la vanidad y la ambición de Ricardo. Vio algo en él, que yo, cegada por el amor, no quise ver. Mi padre estructuró su inversión de una manera muy particular. No fue un préstamo sino una compra del 51% de las acciones con derecho a voto de la empresa. Esas acciones no se pusieron a mi nombre directamente sino en un fideicomiso blindado e inatacable. Un vehículo legal diseñado para protegerme, una fortaleza silenciosa esperando el momento adecuado para ser activada. El contrato de ese fideicomiso contenía una joya legal redactada por los abogados de mi padre, una cláusula de conducta moral. Era simple y devastadora, que estipulaba que el control total de esas acciones se me transferiría de forma inmediata tras un acto público e innegable de infidelidad conyugal o mala conducta profesional por parte del CEO en funciones. Ricardo o no la recordaba o, en su soberbia, nunca creyó que se aplicaría. Ese fideicomiso era mi arma secreta. La llave no solo para recuperar mi empresa, sino para desmantelar el mundo que Ricardo había construido sobre mis espaldas. Mientras él y Sofía celebraban su aparente victoria, creyendo que yo estaba rota y derrotada, yo estaba en silencio, desempolvando los planos de mi contraataque. La justicia, a veces, solo necesita que se tire del hilo correcto para que todo se deshaga. Decidí no luchar contra el divorcio, ni contra la narrativa que habían creado en los medios. Desaparecí del mapa. Dejé que pensaran que me había rendido, que estaba llorando en algún rincón oscuro. La mejor estrategia era dejar que su ego se inflara hasta el punto de la ceguera. Mientras ellos se regodeaban, yo movía mis piezas en la sombra, preparando el jaque mate. Mi primer paso fue contactar con el administrador del fideicomiso, un discreto y leal abogado de la familia. Le proporcioné las pruebas del incidente en la gala, recortes de prensa, vídeos, testimonios. No había lugar a dudas. La cláusula de conducta moral se activó oficialmente. De la noche a la mañana, sin que nadie lo supiera, me convertí en la accionista mayoritaria de Rojas Innova. Luego, contacté con un miembro del consejo de administración de la vieja guardia, un hombre íntegro al que Ricardo había marginado por no ser uno de sus aduladores. Siempre me había respetado, y sabía perfectamente cuál había sido mi papel en la creación de la empresa. Le revelé mi nueva posición, y le pedí su apoyo incondicional. No dudó ni un segundo. Tenía un aliado dentro. El siguiente paso fue la trampa. A través de mi aliado, se convocó una reunión extraordinaria del Consejo. El pretexto era vago y aparentemente inofensivo: abordar la reciente exposición mediática y confirmar la estabilidad del liderazgo a largo plazo. Ricardo mordió el anzuelo. Estaba convencido de que la reunión era una formalidad para consolidar su poder. Incluso creyó que el Consejo iba a destituirme oficialmente de mi puesto honorífico y quizá a nombrar a Sofía para algún nuevo cargo ejecutivo como recompensa. Su arrogancia era mi mejor baza. Imaginé su entrada triunfal en la sala de juntas, sonriente, del brazo de su amante, listo para recibir los aplausos que creía merecer por su audacia. La mañana de la reunión sentí una calma gélida. No había nervios, solo una determinación de acero. Me vestí con un traje impecable, uno que no había usado en años. No era la esposa despechada que ellos imaginaban, sino la fundadora y dueña que volvía a reclamar su trono. Cada paso que daba hacia esa sala de juntas era un paso para recuperar mi vida. Llegué antes que nadie. Me senté en la cabecera de la mesa, el asiento que siempre había ocupado Ricardo. Mi abogado se sentó a mi derecha, con una carpeta de cuero que contenía los documentos que cambiarían todo. Esperamos en silencio mientras los demás miembros del consejo llegaban, sus rostros mostrando una mezcla de confusión y curiosidad al verme allí. Ricardo y Sofía entraron los últimos, tal y como había previsto. Él sonreía, radiante, hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Su sonrisa se congeló, reemplazada por una mueca de incredulidad y un atisbo de pánico. Sofía, a su lado, pareció encogerse, intuyendo que algo iba terriblemente mal. El ambiente en la sala se cargó de una tensión palpable. Antes de que Ricardo pudiera articular una sola palabra, mi abogado se puso en pie. Con una voz monótona y profesional, presentó formalmente los documentos del fideicomiso. Leyó la cláusula de conducta moral, en voz alta, cada palabra resonando en el silencio sepulcral de la sala. Pude ver el color desaparecer del rostro de Ricardo. El abogado anunció entonces que con efecto inmediato, yo, Elena Herrera, ostentaba el 51% del control accionarial de Rojas Innova. El poder en la sala había cambiado de manos de forma instantánea y brutal. Ya no era la esposa humillada. Era la máxima autoridad. La dueña indiscutible de todo lo que nos rodeaba.
Mi aliado en el Consejo no perdió el tiempo. Inmediatamente, propuso una moción de censura contra Ricardo Rojas. La votación fue rápida, unánime. Fue destituido de su cargo de CEO, despojado de su salario, de sus acciones y de su puesto en el Consejo. Despedido con efecto inmediato. Todo lo que había construido sobre mi trabajo se desvaneció en menos de 5 minutos. La seguridad, que ya había sido alertada, entró en la sala. Escoltaron a un Ricardo lívido de rabia y a una Sofía horrorizada fuera del edificio. Él gritaba amenazas, insultos, pero sus palabras ya no tenían ningún poder. Eran solo el eco de un hombre que lo había perdido todo por su propia arrogancia. Lo vi pasar por delante de mí, derrotado. Mientras se lo llevaban, el silencio volvió a la sala. Los miembros del consejo me miraban, esperando. Mi aliado se giró hacia mí, con una expresión de profundo respeto, y me preguntó: ¿cuál es nuestra primera orden del día, señora Rojas? Su pregunta colgó en el aire, marcando el inicio de una nueva era. Respiré hondo, saboreando el momento. Miré alrededor, al imperio que yo había creado, y que ahora, por fin, me pertenecía de forma visible y oficial. Sentí el peso del pasado desvanecerse, y una nueva fuerza apoderarse de mí. La justicia no había sido poética, había sido corporativa, fría, y absolutamente satisfactoria. Fijé mi mirada en él, corrigiéndole con una calma que me sorprendió a mí misma. Había llegado el momento de recuperar no solo mi empresa, sino también mi propia identidad, la que había quedado sepultada bajo el apellido de mi exmarido durante demasiado tiempo. Era el fin de una etapa y el verdadero comienzo de mi vida. Es señora Herrera, dije, y mi voz sonó firme, segura. Y nuestra primera orden del día es un cambio de imagen. Vamos a borrar el apellido. En esa sala no solo recuperé una empresa, recuperé mi nombre, mi historia, y mi futuro. La venganza no fue solo recuperar lo que era mío, fue borrarlo a él por completo de mi legado. Imagina construir un imperio durante 25 años, solo para que tu marido se lo entregue a su amante delante de todo el mundo, en una sola noche. Él pensó que me había destruido, pero se olvidó de un pequeño detalle. La verdadera dueña siempre fui yo. Esta no es una historia de desamor, es la historia de cómo recuperé hasta el último céntimo de lo que era mío. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Me llamo Elena Herrera. La gala anual Innovatec era la cumbre de nuestro éxito, el de Rojas Innova, la empresa que mi marido Ricardo Rojas y yo fundamos. Estaba a su lado en el escenario, sonriendo a los inversores y a la prensa. Entonces, él hizo una pausa, con esa sonrisa arrogante que yo conocía tan bien, y llamó a su joven asistente, Sofía Montes. Delante de todos, ella anunció que estaba embarazada de él, y que Ricardo me dejaba para formar una nueva familia. El silencio fue atronador, solo roto por los flashes. Ricardo la rodeó con un brazo, mirándome con una mezcla de lástima y triunfo. En ese instante, no solo perdí mi matrimonio de 25 años, sino que fui públicamente humillada, descartada como si fuera una antigüedad. Me quedé paralizada, viendo cómo el trabajo de toda mi vida implosionaba en un espectáculo cruel y perfectamente orquestado para destruirme. Mi mundo se derrumbó bajo los focos, y yo era el único escombro visible. Crecí en el Cabanyal, un barrio de Valencia donde el olor a salitre se mezclaba con el de los guisos de mi abuela. Mi padre era electricista y mi madre modista. No nos faltaba de nada, pero aprendí pronto el valor del trabajo duro. Mi primer ordenador fue un trasto viejo que mi padre rescató de una oficina. Pasaba las noches desmontándolo y volviéndolo a montar, aprendiendo a programar con manuales de la biblioteca. Esa máquina fue mi ventana a un mundo que sentía que era el mío. En la universidad, yo era la chica rara que prefería las bibliotecas a las fiestas. Fue allí donde conocí a Ricardo. Él era todo lo que yo no era: sociable, encantador, con una ambición que desbordaba. Vio mi talento con los códigos y yo vi en él la capacidad de vender mis ideas al mundo. Nos complementábamos. O eso creía yo. Nuestro primer proyecto lo montamos en el garaje de mis padres, entre herramientas y cajas de recuerdos. Fueron años de esfuerzo puro. Vivíamos de café y bocadillos, trabajando hasta el amanecer. Recuerdo una noche en la que un fallo crítico casi nos lleva a la quiebra. Ricardo estaba desesperado, listo para tirar la toalla. Pasé 36 horas seguidas reescribiendo el código fuente desde cero. Cuando terminé funcionó. Él lo presentó como un triunfo suyo, y yo le dejé, porque para mí lo importante era que nosotros lo habíamos conseguido. Mi padre fue el primero en dudar de él. Ese chico tiene hambre, Elena, me dijo una vez.
pero no sé si es de éxito o de poder. Cuando decidió invertir sus ahorros para que pudiésemos arrancar de verdad, lo hizo con sus condiciones. Me protegió de una forma que yo, en mi ingenuidad, no entendí hasta mucho después. Creó esa estructura legal, no para controlar la empresa, sino para asegurarse de que yo nunca perdiera el control de mi propia vida. Cuando nacieron nuestros hijos, tomé una decisión consciente. Di un paso atrás de la primera línea. No quería que crecieran con una madre ausente, siempre en reuniones y viajes. Me convertí en la estratega en la sombra, la voz en el teléfono de Ricardo a altas horas de la noche, la que revisaba cada contrato y cada plan de expansión. Acepté que él fuera el rostro público porque creía que estaba construyendo un futuro seguro para mi familia. Hubo un momento, durante la crisis financiera de 2008, en que Rojas Innova estuvo a punto de colapsar. Los inversores se retiraban en masa. Ricardo entró en pánico. Fui yo quien, en secreto, negocié con un viejo contacto de la universidad, ahora un pez gordo en un fondo de inversión. Le presenté un plan de reestructuración tan sólido, que no solo nos salvó, sino que nos hizo más fuertes. Ricardo se llevó los aplausos. Yo me conformé con la tranquilidad de haber salvado nuestro hogar. Mi hogar. No era solo una casa, era el lugar donde mis hijos dieron sus primeros pasos, donde celebrábamos cada cumpleaños y cada Navidad. Yo misma diseñé los jardines, planté cada rosal. Era mi refugio, el epicentro de mi mundo. Ver a Sofía posar en esos mismos jardines, en mis fotos de Instagram, fue como si profanaran un templo. Me robaron no solo mi casa, sino los recuerdos que contenía. Con el tiempo, Ricardo empezó a cambiar. El éxito lo fue volviendo más arrogante, más distante. Nuestras conversaciones nocturnas sobre estrategia se convirtieron en monólogos suyos sobre sus logros. Dejó de escuchar mis consejos. Empezó a verme más como un vestigio del pasado que como su socia. La traición no ocurrió en esa gala. Llevaba años gestándose en silencio, en cada decisión que tomó sin consultarme. Aún así, le fui leal hasta el final. Un año antes del escándalo, un periodista de investigación descubrió una operación financiera muy arriesgada que Ricardo había aprobado, y que salió mal. Pude haberle dejado caer. En lugar de eso, usé mi influencia con miembros del consejo para minimizar los daños, para presentar un frente unido y proteger su reputación. Lo hice por la empresa, por nuestros hijos, por la mujer que todavía creía en la promesa que nos hicimos en aquel garaje. Lo más doloroso es recordar nuestro 20º aniversario de boda. Me llevó a una pequeña cala en Javea, el mismo lugar donde me pidió matrimonio. Por una noche, volvió a ser el Ricardo del que me enamoré. Hablamos de nuestros sueños, de lo lejos que habíamos llegado. Me prometió que reduciría el ritmo, que pasaríamos más tiempo juntos. Me aferré a esa promesa como a un salvavidas. Ahora sé que, probablemente, Sofía ya estaba en su vida. Esa noche no fue un recuerdo, fue una mentira. La primera llamada que hice fue a mis hijos, que estaban estudiando fuera. Intenté sonar tranquila, pero sus voces, llenas de una confusión dolorosa, me rompieron. Ricardo ya les había contado su versión, una historia edulcorada sobre un amor que se acaba, y un nuevo comienzo. Les pidió que fueran comprensivos. En su manipulación, me estaba aislando hasta de mi propia sangre, pintándome como la amargada que no aceptaba la nueva realidad. Luego vino el golpe financiero. Fui a hacer la compra y mi tarjeta fue rechazada. Todas ellas. Ricardo había vaciado nuestras cuentas conjuntas y cancelado cada línea de crédito a mi nombre. El cajero me miró con una mezcla de lástima y vergüenza ajena mientras yo buscaba monedas en el fondo del bolso para pagar un cartón de leche. Fue una humillación pequeña, anónima, pero increíblemente poderosa. Me sentí como una indigente. Mis amigas, las esposas de otros ejecutivos con las que había compartido cenas y confidencias durante décadas, desaparecieron. Los mensajes quedaban sin respuesta, las llamadas iban directamente al buzón de voz. Una de ellas, Marta, a la que consideraba una hermana, finalmente me cogió el teléfono. Su voz era fría, distante. Elena, lo siento mucho, pero Ricardo sigue siendo el jefe de mi marido, entiéndelo, no podemos meternos. Entenderlo. Me pedía que entendiera mi propia aniquilación social. El golpe más bajo vino de la prensa, los tabloides se cebaron conmigo. Publicaron fotos mías de hacía años, comparándolas con las de una Sofía radiante y juvenil. Me llamaban, la esposa trofeo venida a menos, el fantasma de Rojas Innova. Leía artículos que analizaban mi ropa, mi peinado, mi supuesta incapacidad para mantener a mi hombre. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi dignidad. Una tarde, mientras buscaba un piso de alquiler barato,
vi a Ricardo y a Sofía saliendo de uno de los restaurantes más caros de Madrid. Estaban riendo, cogidos de la mano. Él la ayudó a subir a mi coche, el que yo misma había elegido por su seguridad para llevar a mis hijos. Verlos tan felices, tan impunes, viviendo mi vida sin el más mínimo remordimiento, encendió una rabia tan profunda en mi interior que me dejó sin aliento. La soledad era un espacio físico. El pequeño apartamento que encontré en Chamberí olía a humedad y a vidas ajenas. Pasaba las horas mirando por la ventana a gente que vivía su día a día, mientras el mío se había detenido por completo. El silencio era mi única compañía, un recordatorio constante de todo lo que había perdido: mi hogar, mi familia, mi propósito. Me sentía invisible, borrada del mundo que yo misma había construido. Intenté buscar trabajo. Envié mi currículum, omitiendo mi conexión con Rojas Innova para evitar preguntas incómodas. Pero a mis 50 años, después de 2 décadas fuera del mercado laboral oficial, era un dinosaurio. Nadie quería contratar a una mujer de mi edad, con un vacío tan grande en su historial. Las puertas se cerraban una tras otra. Cada rechazo era una confirmación de lo que Ricardo decía. Sin él, yo no era nadie. Tuve que vender mis joyas. Recuerdo estar sentada frente a un tasador que examinaba con lupa el collar que Ricardo me regaló en nuestro 10º aniversario. Me ofreció una fracción de su valor. Acepté sin rechistar. El dinero no importaba. Lo que dolía era desprenderme de los símbolos de una vida que resultó ser una farsa. Cada pieza vendida era un trozo de mi pasado que convertía en efectivo para poder sobrevivir. Un día me crucé con un antiguo empleado de la empresa, un joven ingeniero al que yo misma había mentorizado. Al verme, bajó la mirada y cruzó la calle para evitarme. Ese gesto me dolió más que cualquier titular de prensa. Para el mundo que yo había ayudado a crear, ahora era una apestada, una figura incómoda que recordaba una verdad que todos preferían ignorar. La lealtad, descubrí, tenía el precio de un puesto de trabajo. Ricardo, mientras tanto, estaba en la cima del mundo. Lanzó una nueva línea de productos que yo había diseñado conceptualmente meses antes. La presentó como una idea suya, inspirada por el aire fresco que Sofía había traído a su vida. Las acciones de la empresa subieron. Él era el genio innovador, el hombre que se había atrevido a romper con el pasado para abrazar un futuro brillante. Y yo era ese pasado. Sofía no tardó en empezar a redecorar mi casa. Subía fotos a sus redes sociales mostrando cómo cambiaba los muebles del salón, cómo pintaba las paredes de mi estudio de colores chillones. Una vez publicó una foto de mi perro, Max, durmiendo a sus pies con el texto: haciendo nuevos amigos. Sentí una punzada de traición tan irracional que me eché con acento agudo a llorar. Hasta mi perro la había aceptado en mi lugar. El abogado de Ricardo me citó para finalizar los detalles del divorcio. Era un hombre joven, con un traje caro y una sonrisa condescendiente. Me trató como si fuera una idiota, explicándome con una paciencia insultante los términos del acuerdo prenupcial. Señora Herrera, dijo, entienda que mi cliente está siendo muy generoso. Legalmente, podría no darle nada. La palabra generoso resonó en la habitación como una bofetada. Empecé a sufrir ataques de pánico. Me despertaba en mitad de la noche con el corazón desbocado, sin poder respirar, ahogándome en la certeza de que mi vida había terminado. Me miraba al espejo y veía a una extraña. Había perdido peso, tenía ojeras permanentes y una mirada vacía. La Elena fuerte, la estratega brillante, había sido reemplazada por esta mujer rota y asustada. En uno de esos momentos de desesperación, encontré una vieja caja de fotos. Dentro había una de mi padre y yo el día de mi graduación. Él me abrazaba, sus ojos llenos de orgullo. Recordé sus palabras cuando le presenté a Ricardo. Espero que vea lo que vales, hija. Porque si no lo ve él, asegúrate de que nunca lo olvides tú. Esa frase fue como una sacudida eléctrica, un ancla en medio de la tormenta. Mi padre, el fideicomiso, la cláusula. ¿Cómo había podido olvidarlo? En mi dolor, me había olvidado del arma que mi padre, con su infinita sabiduría, había dejado para mí. Una red de seguridad que no era para la esposa de Ricardo Rojas, sino para Elena Herrera. La rabia que sentía empezó a cambiar, a transformarse. Ya no era un veneno que me consumía, sino combustible. Me levanté del suelo. Fui al baño, y me lavé la cara con agua fría. Me miré de nuevo al espejo, pero esta vez busqué más allá de la mujer derrotada. Busqué a la chica que desmontaba ordenadores en el garaje, a la joven que reescribió un código fuente en 36 horas, a la mujer que construyó un imperio desde la nada. Y la encontré. Todavía estaba allí,
enterrada bajo capas de dolor y humillación. La tristeza se evaporó, dejando en su lugar una calma gélida, una determinación afilada como el acero. Ricardo había cometido el error de pensar que la batalla era por dinero o por estatus. Se equivocaba. Esta batalla era por mi nombre, por mi historia, por cada gota de sudor que había derramado. No quería justicia. Quería la aniquilación total. Saqué el móvil y busqué en mis contactos un número que no había marcado en años, el de Javier Cifuentes, el viejo abogado de mi padre, el albacea del fideicomiso. Era un hombre discreto, leal y, sobre todo, implacable. Mientras esperaba a que respondiera, una sonrisa se dibujó en mis labios, por primera vez en meses. No iba a luchar contra Ricardo en su terreno, no iba a suplicar por migajas, ni a pelear en los tribunales por un acuerdo justo. Iba a hacer algo mucho más sencillo. Iba a ejecutar un contrato. Iba a tirar de un solo hilo, esa cláusula olvidada, y ver cómo todo su mundo, construido sobre mis cimientos, se derrumbaba hasta los cimientos. Javier, soy Elena, dije cuando descolgó. Elena Herrera, necesito que nos veamos. Ha llegado el momento de activar el plan de contingencia de mi padre. El juego no había terminado. De hecho, el verdadero juego estaba a punto de empezar. Y esta vez, yo iba a poner las reglas. Pero Ricardo, en su arrogancia desmedida, cometió un error fatal. Nunca entendió de dónde venía realmente su poder. Al principio, cuando solo éramos dos jóvenes con una idea en un garaje, el principal inversor fue mi padre. Un hombre astuto, de pocas palabras pero de una inteligencia afilada, que desconfiaba profundamente de la vanidad y la ambición desbordante de Ricardo. Vio en él algo que yo, cegada por el amor y los sueños compartidos, no quise ver en su momento. Mi padre estructuró su inversión de una manera muy particular, una que en aquel entonces me pareció excesivamente protectora. No fue un simple préstamo ni una compra de acciones a su nombre. Insistió en adquirir el 51% de las acciones con derecho a voto de la empresa. Esas acciones, la mayoría absoluta, no se pusieron a mi nombre directamente, sino en un fideicomiso blindado e inatacable, diseñado por su equipo de abogados. Era un vehículo legal pensado para una sola cosa: protegerme. Una fortaleza silenciosa, que permanecería inactiva mientras todo fuera bien, pero que estaba lista para activarse en el momento preciso. El administrador de ese fideicomiso era Javier Cifuentes, el abogado de confianza de mi padre, un hombre que le debía una lealtad inquebrantable, y que conocía cada detalle de su plan de contingencia. El contrato de ese fideicomiso contenía una joya legal, una cláusula que mi padre mismo ayudó a redactar. La llamaban la cláusula de conducta moral. Su redacción era simple, directa y absolutamente devastadora. Estipulaba que el control total e irrevocable de ese 51% de las acciones se me transferiría de forma inmediata tras un hecho concreto. Ese hecho era un acto público e innegable de infidelidad conyugal o mala conducta profesional por parte del CEO en funciones. La gala Innovatec, con sus cientos de testigos, sus cámaras y sus titulares de prensa, no era solo una prueba, era la definición perfecta de esa cláusula. Ricardo, al humillarme públicamente, había firmado su propia sentencia de muerte corporativa, sin siquiera saberlo. Él nunca se preocupó por esos viejos papeles. Para él, el dinero de mi padre solo fue el combustible inicial para su cohete. Una vez que la empresa despegó, se olvidó de los detalles, del origen del poder. Estaba demasiado ocupado construyendo su propia leyenda, creyendo que su carisma era el único activo de Rojas Innova. Nunca imaginó que yo, la socia silenciosa, la esposa relegada, tenía en mi poder el interruptor de apagado de todo su mundo. Ese fideicomiso era mi arma secreta. La llave no solo para recuperar mi empresa, sino para desmantelar pieza por pieza el imperio que Ricardo había construido sobre mis espaldas. Mientras él y Sofía celebraban su aparente victoria, creyendo que yo estaba rota y derrotada en un piso alquilado, yo estaba en silencio, desempolvando los planos de mi contraataque. La justicia a veces solo necesita que se tire del hilo correcto para que todo se deshaga. La rabia que me había consumido durante semanas empezó a transformarse. Se convirtió en una energía fría, concentrada, un motor de una claridad absoluta. Ya no me sentía una víctima. Me sentía como una reina que había permitido que un bufón se sentara en su trono durante demasiado tiempo, y que ahora, por fin, volvía para reclamar lo que era suyo. La desesperación se había convertido en una determinación de acero. No necesitaba luchar contra él en los tribunales por una pensión miserable. No necesitaba defenderme en la prensa. Todo lo que tenía que hacer era una sola llamada.
Coger el teléfono y contactar con el señor Cifuentes para informarle de que las condiciones de la cláusula se habían cumplido de manera espectacular y pública. El resto sería una mera formalidad, una ejecución. Ricardo me había subestimado de la peor manera posible. No subestimó mi capacidad para contraatacar. Subestimó el amor de mi padre y su previsión para protegerme. Creyó que me había quitado todo, pero se olvidó de lo más importante. El verdadero dueño de una empresa no es quien se sienta en el despacho del director, sino quien controla las acciones. Y ahora, gracias a su propio espectáculo, la dueña era yo. Decidí no luchar contra el divorcio, ni contra la narrativa que habían creado en los medios. Desaparecí del mapa. Dejé que pensaran que me había rendido, que estaba llorando en algún rincón oscuro. La mejor estrategia era dejar que su ego se inflara hasta el punto de la ceguera. Mientras ellos se regodeaban, yo movía mis piezas en la sombra, preparando el jaque mate. Mi primer paso fue contactar con el administrador del fideicomiso, un discreto y leal abogado de la familia. Le proporcioné las pruebas del incidente en la gala, recortes de prensa, vídeos, testimonios. No había lugar a dudas. La cláusula de conducta moral se activó oficialmente. De la noche a la mañana, sin que nadie lo supiera, me convertí en la accionista mayoritaria de Rojas Innova. Luego, contacté con un miembro del Consejo de Administración de la vieja guardia, un hombre íntegro al que Ricardo había marginado por no ser uno de sus aduladores. Siempre me había respetado y sabía perfectamente cuál había sido mi papel en la creación de la empresa. Le revelé mi nueva posición y le pedí su apoyo incondicional. No dudó ni un segundo. Tenía un aliado dentro. El siguiente paso fue la trampa. A través de mi aliado, se convocó una reunión extraordinaria del Consejo. El pretexto era vago y aparentemente inofensivo. Abordar la reciente exposición mediática y confirmar la estabilidad del liderazgo a largo plazo. Ricardo mordió el anzuelo, convencido de que la reunión era una formalidad para consolidar su poder. Incluso creyó que el Consejo iba a destituirme oficialmente de mi puesto honorífico, y quizá a nombrar a Sofía para algún nuevo cargo ejecutivo como recompensa. Su arrogancia era mi mejor baza. La mañana de la reunión sentí una calma gélida. Me vestí con un traje impecable, uno que no había usado en años. No era la esposa despechada que ellos imaginaban, sino la fundadora que volvía a reclamar su trono. Llegué antes que nadie y me senté en la cabecera de la mesa, el asiento de Ricardo. Mi abogado se sentó a mi derecha, con una carpeta que contenía los documentos que cambiarían todo. Esperamos mientras los demás miembros llegaban, sus rostros mostrando confusión al verme allí. Ricardo y Sofía entraron los últimos, tal y como había previsto. Él sonreía, radiante, hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Su sonrisa se congeló, reemplazada por una mueca de incredulidad y pánico. Sofía a su lado pareció encogerse. Antes de que Ricardo pudiera articular palabra, mi abogado se puso en pie. Con una voz monótona, presentó los documentos del fideicomiso y leyó la cláusula de conducta moral en voz alta. Cada palabra resonó en el silencio. Pude ver el color desaparecer del rostro de Ricardo, cuando el abogado anunció que, con efecto inmediato, yo, Elena Herrera, ostentaba el 51% del control accionarial de Rojas Innova. Mi aliado en el Consejo propuso una moción de censura contra Ricardo, la votación fue unánime. Fue destituido de su cargo, despojado de su salario, sus acciones y su puesto. Despedido. La seguridad ya alertada entró y lo escoltó fuera junto a una Sofía horrorizada. Él gritaba amenazas, pero sus palabras ya no tenían poder. El silencio volvió a la sala. Mi aliado se giró hacia mí. ¿Cuál es nuestra primera orden del día, señora Rojas? Respiré hondo, saboreando el momento. Es señora Herrera, corregí con una voz firme. Y nuestra primera orden del día es un cambio de imagen. Vamos a borrar el apellido. En esa sala, no solo recuperé una empresa, recuperé mi nombre.